Bueno, muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes para todos, para todas. Lo primero, deseándoles un feliz año, un excelente inicio de este nuevo año 2023, recargado de muy buena energía, mucha tranquilidad, mucha paz y mucha salud para todos y para todas. Y bueno, y encantado de empezar este año con este webinar denominado Retos y Oportunidades de las Energías Renovables para el 2023. Y entonces, bueno, vamos a entrar de una vez en materia. Digamos que en este webinar hablaremos de dos puntos fundamentales. Uno de aquellos desafíos con los cuales terminamos e iniciamos, obviamente, este nuevo año. Y evidentemente conocer cuáles van a ser como las expectativas en materia de las energías renovables, a qué nos enfrentaremos, qué estaremos esperando del crecimiento según la tendencia y todo lo que ha venido pasando en los últimos años y en el último año específicamente con muchos sucesos a nivel mundial. Entonces, vamos a entrar en nuestro primer punto, que es básicamente definir o describir los retos de las energías renovables. Eh, y básicamente cuando pensaba en los retos, yo encuentro que existen tres grandes retos a nivel mundial. El primero, sin duda alguna, es todo el hecho que estamos nosotros, o los sucesos que nos trae la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin duda eso ha traído una gran crisis energética, una crisis que ha puesto a repensar su estrategia energética a los diferentes países, a evaluar diferentes puntos frente a su seguridad energética, la seguridad energética de cada uno de los países, a la sostenibilidad ambiental y en pensar cuáles van a ser las estrategias para poder mitigar, obviamente, los riesgos hacia los que cada país, obviamente, se enfrenta por esta crisis. Digamos que cuando hablamos nosotros de retos, sin duda alguna, tenemos que pensar que esto es como una pequeña reacción en cadena, una pequeña no, una gran reacción en cadena que una cosa lleva a otra cosa y bueno, y de todo eso entonces vamos nosotros a hablar en este espacio. Entonces lo primero es hablar justamente, el primer gran reto es la crisis a la cual nos enfrentamos, la crisis energética. Se calcula que básicamente la Unión Europea cerrará con una cifra récord de 41.4 gigavatios de energía solar en 2022. Un 47% más que el año 2021, es decir, lo primero que nosotros podemos ver frente a lo que sucedió el año pasado es que se aumentó realmente o se aceleró frente al tema de la capacidad instalada en energía solar. Esto lo hemos venido viendo durante los últimos años, digamos que el crecimiento de las diferentes fuentes de energía renovables, sobre todo la energía solar y la energía eólica, han tenido un crecimiento exponencial que veremos en un momento. Pero para 2023 también vemos que los esfuerzos van a ser muy grandes, es decir, vamos a tener un esfuerzo de 53.6 gigavatios para agregar como tal a la matriz energética de la Unión Europea. Entonces, digamos que ese es un gran primer reto, un gran primer punto, enfrentar la crisis energética y obviamente poder cumplir esas metas tan fuertes que se está planteando los diferentes países en el mundo entero por este tema. El segundo gran punto o reto al cual nosotros nos vamos a enfrentar es el tema de la desaceleración económica, de los temas de inflación que han puesto que los diferentes elementos o materias primas se vean afectadas, que sean más costosas, que ha puesto también que los costos de la energía eléctrica en la gran mayoría de países pues esté disparada, sean unos altos costos y esto obviamente repercute sin duda alguna en los diferentes sectores económicos. Y el otro gran reto es realmente ver cómo va a ser la participación de China que sin duda alguna es uno de los motores o el motor principal en cuanto a energías renovables a nivel mundial, puesto que
fabrica, por ejemplo, si hablamos de energía solar fotovoltaica, más del 80% de los módulos solares fotovoltaicos en el mundo. Entonces, digamos que su participación, su posición en este año, pues va a ser fundamental y eso nos permitirá darnos cuenta hacia dónde vamos realmente. Bueno, entonces, dentro del primer reto, uno de los puntos que se ha encontrado, o que ya podemos encontrar, de hecho recomiendo mucho una bibliografía o una página que es el World Energy Council, que básicamente es donde se evalúa realmente el comportamiento de tres pilares fundamentales en materia de energía en cada uno de los países. Esto es lo que se conoce como el trilema energético. Y entonces, en este análisis, y de hecho lo podemos ver en este slide, podemos nosotros contrastar realmente en el top 10 de los países que dependen o cómo utilizan su gas o el gas natural versus la importación o la dependencia que tienen frente a Rusia, por ejemplo. Entonces vemos que hay países que, digamos, que tienen unas preocupaciones mucho más profundas frente a otros. Hay países que su seguridad energética pues está dependiendo básicamente de la importación o de ese conflicto o interés en el gas natural. Entonces países como República Checa, por ejemplo, o países como Hungría, pues son países que dependen muchísimo realmente del gas importado desde Rusia. Hay otros países que también importan fuertemente gas desde Rusia, pero digamos que tienen una diversificación más grande frente a la generación de energía. Es el caso, por ejemplo, de Finlandia. Finlandia, digamos que tiene una importación del 70% del gas desde Rusia, pero vemos que ese gas para electricidad o para calefacción es, digamos que es muy poco. Quiere decir que tienen realmente una diversificación de fuentes de energía dentro del país. Entonces, esto nos permite también, y por eso decía que esto es como una reacción, estos temas de los retos o las crisis que nosotros podamos estar enfrentando en materia de energía a nivel mundial, también pone a cada uno de los países unos retos internos de cómo cumplir o seguir creciendo o tener estable realmente los tres pilares principales de la energía, que es la sostenibilidad ambiental, la equidad energética y la seguridad energética. O sea, digamos que todos los países a nivel mundial, año tras año, están muy encaminados en velar porque estos tres puntos estén en calificación A, es decir, por ir mejorando. De hecho, dentro del grupo top a nivel mundial, a lo que cierra el 2022, pues vemos que países como Finlandia, que tiene una importación del 70% de gas natural, pues digamos que sigue siendo estable, o sea, en sus tres pilares como la seguridad energética, la seguridad ambiental y la equidad energética, pues digamos que se encuentran muy bien parados. Esto quiere decir que tienen una diversificación como tal en materia de energías y que le han apostado como tal a las energías renovables. Y hay otro grupo de países que si bien no están situados en el top 10, sí han hecho unos esfuerzos muy grandes por ir mejorando. Entonces es el caso, por ejemplo, de Camboya, de Kenia e incluso del mismo China. Obviamente China, los esfuerzos que tiene que hacer, y si bien es un motor muy grande en materia de energías renovables, pues China tiene una demanda energética y unos objetivos a corto y mediano plazo muy grandes frente al tema de descarbonización. Entonces, estos países también, digamos que tienen o han adoptado unas políticas muy fuertes y van a tener que superar realmente estos grandes retos y estas grandes crisis. Entonces, estos puntos nos hacen a nosotros realmente preguntarnos o evaluar el tema de la energía mediante estas preguntas que estoy presentando en este momento, y es realmente cómo esta situación va a cambiar el mapa energético mundial, cómo impulsarán las energías renovables unos precios de la energía que se encuentran por las nubes,
cómo va a cambiar realmente el panorama industrial. O sea, en este momento estamos en unos temas de inflación y desaceleración económica bastante fuertes a nivel mundial, y entonces cómo va a cambiar el panorama industrial con esto que estamos viviendo. ¿Cuáles serán las repercusiones económicas en el largo tiempo? ¿Cómo afectará la crisis energética a la acción por el clima? Y básicamente, ¿qué podríamos entonces esperar con esto que acabamos de cerrar en 2022? ¿Qué podríamos nosotros esperar para este nuevo año? Y lo primero hacia donde voy a enfocar justamente las tendencias y oportunidades según estos retos que nos plantea el nuevo año, es en decir que los países, si bien están viviendo todas estas crisis, no olviden su horizonte y no olviden los objetivos que se tienen marcados con los objetivos de desarrollo sostenible, en donde hay unos objetivos muy claros frente al tema de trabajar por ciudades y comunidades sostenibles, por seguir trabajando por el clima, por tener comunidades como tal ya con menos contaminación, y entonces los países van a seguir enfocándose en esto. Y si vemos un poco hacia atrás y con las crisis como pandemia y demás, que también digamos que el sector de las energías renovables ha tenido que enfrentar otros grandes retos que todavía no terminan, porque la pandemia no, digamos que se sienten todavía digamos que los coletazos realmente de lo que ha sido la pandemia. Lo que se puede evidenciar es que los países siguen adoptando unos marcos regulatorios claros y unos marcos regulatorios muy estables que permiten realmente desarrollar las energías renovables, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el presente gráfico, pues vemos un histórico en azul de cómo va a ir creciendo, cómo ha venido creciendo la cantidad de países que tienen un marco regulatorio y marco de incentivos, incluso tributarios, para que el sector de las energías renovables se siga desarrollando. Entonces, digamos que esto nos da cierta estabilidad, cierta tranquilidad frente a que el sector como tal no se va a estancar, el sector no va a parar, el sector encontrará la manera de superar los retos y se sacarán también las ventajas que se tienen con estas crisis. Incluso en el último año también se tiene un dato de la cantidad incluso de ciudades que han adoptado propiamente unos objetivos frente a la materia de energías renovables. Y vemos que ya existen 834 ciudades a nivel mundial que tienen unas políticas bastante interesantes, bastante claras para desarrollar sistemas de energías renovables y seguir su compromiso y cumplir sus objetivos como tal de acciones por el clima y de medio ambiente. De la misma manera, vemos cómo las energías renovables frente a otras fuentes de energía a lo largo de los últimos años, pues siguen ganando terreno, siguen aumentando su participación frente a la matriz energética global. De la misma forma, si nosotros vemos el crecimiento ya propiamente de lo que son las energías renovables, podemos nosotros ver cómo año tras año ha venido incrementándose o agregándose a la matriz energética pues más gigavatios de las diferentes fuentes de energía, digamos que de las principales fuentes de energía, tales como la energía solar fotovoltaica, la eólica, hidroeléctrica y las que consideramos un poco más emergentes, como geotérmica oceánica y de concentración solar. De hecho, toda esta crisis que nosotros tenemos y obviamente la necesidad por bajar los costos de la energía, por tener países con una seguridad energética que ya lo vimos que tiene que ser, porque no se puede depender, sobre todo en Europa, de la importación del gas proveniente desde Rusia,
pues esta tendencia de crecimiento de la energía solar incluso seguramente será muchísimo más marcada y seguramente se multiplicará el crecimiento de la energía. Si bien tenemos un dato, como se presenta en la siguiente gráfica, del comportamiento hasta 2020, y podemos concluir sin duda alguna que el comportamiento o su crecimiento ha sido exponencial, pues lo que se espera incluso con la crisis que se está afrontando en este momento es que va a ser incluso más fuerte el crecimiento y vamos a tener que multiplicar los esfuerzos para alcanzar unas nuevas metas, para alcanzar una diversificación como tal de generación de energía. Incluso aquí se puede evidenciar los esfuerzos que se está haciendo desde China, que si bien no se compara, digamos que en su trilema energético con países, por ejemplo, países del norte de Europa como Suecia, Noruega, Dinamarca, sin duda China, por la cantidad de energía que consume, sí está apostando realmente y tiene unos objetivos muy interesantes en materia de energías renovables. En este caso, pues podemos decir que a 2020 simplemente agregó 48.2 gigavatios a su matriz energética y ya ha sobrepasado los 250 gigavatios instalados como tal en su territorio. Y países ya como Estados Unidos, como Japón, Alemania, India, pues tienen unas metas bastante fuertes, bastante interesantes y esos objetivos no paran. Entonces, nuevamente, con los retos que se presentan ahora, la oportunidad de las energías renovables será incluso bien interesante y los esfuerzos que se van a desarrollar pues van a superar incluso las expectativas que se tenían hasta hace unos años. Y no solamente pasa con la energía solar fotovoltaica. Si nosotros vemos otra de las principales fuentes de energía renovable como la energía eólica, sin duda alguna tenemos que decir que va por el mismo camino. De pronto la tendencia histórica en su crecimiento no tiene el mismo parámetro o el mismo comportamiento exponencial que la energía solar fotovoltaica, pero sí podemos decir y concluir que sigue creciendo. Incluso en los próximos años, nuevamente con la crisis, yo creo que esta pendiente de crecimiento pues va a ser más grande, va a aumentar de forma más significativa. Y lo mismo, si vemos nosotros el crecimiento de esta energía eólica por países, pues tenemos que decir lo mismo, que países como China o Estados Unidos y en Latinoamérica países como Brasil, por ejemplo, le siguen apostando muy fuerte. De hecho, Brasil tiene unas expectativas de crecimiento muy interesantes para 2023. Se están generando nuevas, se van a generar nuevas subastas de energía para proyectos eólicos offshore o proyectos pues, también denominados marinos. Entonces, Brasil es en Latinoamérica tiene un componente, una participación y unas apuestas bastante interesantes. Lo mismo ya nuevamente en Europa, el caso de Alemania, de España, pues realmente están trabajando muy fuerte y ahorita tendrán que trabajar mucho más fuerte para mitigar esos problemas que trae la guerra actualmente. Otra de las cosas que nos dice que realmente las energías renovables tendrán una participación y un crecimiento bastante interesante en 2023 es el comparativo realmente del valor del kilovatio hora de generación de cada una de las tecnologías frente al valor del kilovatio hora de los combustibles fósiles. Sin duda alguna, en este gráfico nosotros podemos ver que en 4 tecnologías diferentes como la solar fotovoltaica, solar de concentración solar, eólica offshore y eólica onshore, pues digamos que en este momento ya estamos superando el límite mínimo del costo como tal de la energía producida por combustibles fósiles, es decir, ya nos sale más económico o es mucho más interesante, rentable financieramente, pues producir energía a través de sistemas renovables. Entonces, digamos que ese es otro de los puntos clave o píldoras que nos permitirá decir
que frente a esta crisis y los altos costos de la energía eléctrica, pues apostar por las energías renovables será todo un acierto. Y hacia allá es hacia donde se enfocará realmente los esfuerzos en este 2023. Y justamente, pues este va a ser el escenario como tal de crecimiento a corto plazo. En 7 años, en 2030, pues sin duda estaremos triplicando, multiplicando realmente la, la, la generación de energías renovables en general de todas, principalmente de la energía solar y de la energía eólica. O sea, su crecimiento seguirá siendo hacia el alza. Y lo mismo en un panorama un poco más largo a 2050. Evidentemente, entre 2030 y 2050, pues esa pendiente ya va a ir bajando y obviamente el mercado no es que se vaya a estancar ahí, sino que estará migrando hacia otras líneas como tal económicas dentro del mismo mercado de las energías renovables. Entonces, los próximos años, si nos vamos un poco más allá, no solamente el 2023 con los retos que tenemos, sino más allá hasta el 2030, digamos que ese crecimiento va a ser bastante fuerte a nivel mundial. De hecho, hace poco la Comisión Europea pues aprobó un plan de apoyo a las energías renovables anunciado por el gobierno de Alemania por aproximadamente 28.000 millones de euros, con el que se pretende nuevamente, por la crisis y la dependencia que se tiene de la importación del gas desde Rusia, pues aumentar y trabajar rápidamente en el crecimiento como tal de este tipo de fuentes de energía renovables dentro de su matriz energética. Es decir, los países están nuevamente encaminados en desarrollar este tipo de proyectos, de buscar recursos, medios de financiación y de diversificar como tal su matriz energética para tener una seguridad energética mucho más estable. De hecho, una de las consecuencias que se tiene hoy por hoy en el tema financiero y sobre todo se ve mucho en las industrias, por ejemplo, en algunos sectores económicos para los proyectos de energías renovables para autoconsumo. Si bien las empresas o se espera que en este próximo año muchos sectores económicos estén desacelerados, estén temerosos frente a la inversión, digamos que ya los modelos financieros como tal que se tienen para desarrollar este tipo de proyectos o los caminos financieros, pues ya presentan una muy buena alternativa, como es el desarrollo de proyectos cero inversión o de venta de energía, denominados también proyectos PPA. Y eso es lo que se ha visto en los últimos años también, cómo comienza realmente a tener una participación mucho más significativa el desarrollo de proyectos de energía renovable a través de simplemente la venta de energía, es decir, cero inversión. Y en muchos países, a nivel de proyectos a pequeña escala o mediana escala para industrias, para el comercio, a nivel residencial, pues sin duda este será una oportunidad bastante interesante. No invertir, simplemente comprar una energía renovable un poco más económica y tener unos ahorros y mitigar realmente esos impactos económicos a los cuales nos atravesaremos o nos enfrentaremos en este nuevo año. Entonces, digamos que esta es una ventaja muy interesante y se está viendo cada vez más implementada, más utilizada en los últimos años. Proyectos cero inversión o de venta de energía, también denominados PPA. Esto ha hecho sin duda que el mecanismo financiero, los bajos costos en cierta parte de la tecnología, pues siga haciendo que los países adopten y sigan adoptando más energías renovables y que la participación dentro de su matriz energética pues siga creciendo. O sea, ya incluso nosotros nos estamos viendo enfrentados. Aquí hay países que tienen ya
unos objetivos que seguramente muchos los están alcanzando ya con unas participaciones muy grandes en materia de eólica y de solar fotovoltaica, como Dinamarca, como Uruguay, como Irlanda, que ya han llegado o han superado el 60%, el 40%, o está en el caso de Irlanda cerca del 40% de participación en toda su matriz energética. Vamos a ver también que este tipo de países seguirá apostándole realmente por el desarrollo de más proyectos y por alcanzar sus objetivos. De ahí que países como Alemania, como España, si bien tienen unos objetivos claros, pues van a seguir apostándole más fuerte, y esos porcentajes que ya están cerca del 30%, pues sigan creciendo sin duda alguna y de forma más acelerada. Importante también mencionar que en materia de oportunidades laborales, pues los proyectos como tal que se están desarrollando en los diferentes países en Latinoamérica y en Europa, pues tienen un número bastante elevado, son muchos los proyectos que se están desarrollando, y lo que se ha visto en los últimos años es que la cantidad de trabajo, oportunidades laborales que se presentan aquí, pues son bastante importantes, y ese número sigue creciendo. Realmente el sector, por ejemplo, una de las tecnologías como es la energía solar fotovoltaica o de concentración solar, pues ha aportado y ha crecido en número de oportunidades laborales. La eólica, la biomasa, bueno, en general todas realmente han venido creciendo en materia de oportunidades laborales. Hasta el 2021 estamos hablando de 11 millones de trabajos. Esto es un reporte muy recomendado del REM 21, que nos permite obviamente evaluar el comportamiento año a año de las diferentes fuentes de energía renovables y el comportamiento que vienen o que va ocurriendo en diferentes pues, variables que ella presenta. Un caso muy ejemplo, como el caso de Colombia, hasta 2022, por ejemplo, en materia de incentivos tributarios, una gran cantidad de proyectos estaban desarrollando sus solicitudes, en total unos 815 proyectos de diferente tamaño, de diferente escala, en diferentes etapas, y eso nos permite a nosotros evidenciar que en 2023 se desarrollarán muchos proyectos en la región, no solamente, digamos que este es el caso colombiano, en donde a través de la UBME pues, se aplica a los diferentes incentivos tributarios, pero esto mismo está ocurriendo en otros países. El caso, por ejemplo, de Ecuador, que tiene unas políticas bastante interesantes también a nivel tributario. El caso de Centroamérica, Panamá, por ejemplo, son mercados en los cuales se está trabajando bastante fuerte y que no se espera que se estanque en lo absoluto en este año con los retos que se presentan. Así que seguirán siendo un sector que ha mostrado bastante fuerza a la hora de enfrentar las crisis. Se evidenció en la pandemia, en 2020-2021, se evidenció que el sector de las energías renovables es un sector bastante fuerte que siguió creciendo a pesar, obviamente, de todas las dificultades y todos los retos que esta trajo. Y lo mismo pasará ahorita. De hecho, concluyendo un poco, tal vez las crisis energéticas, los temas económicos, la inflación, la desaceleración económica que se plantea tener o que se prevé tener en este nuevo año, digamos que puede convertirse incluso en una oportunidad para el desarrollo de proyectos de energía renovable en todas las regiones, en todos los países. Y no solamente en materia de desarrollo de proyectos y capacidad instalada, a nivel tecnológico también nos trae unas nuevas oportunidades. Digamos que la tecnología, si bien es tecnología madura en cuanto digamos que a la calidad, a lo que se ha venido desarrollando y mejorando por todos los fabricantes año tras año, digamos que el desarrollo de proyectos a lo largo de los años también trae nuevas oportunidades en el sector, no solamente de instalar y desarrollar proyectos o a nivel financiero,
sino que también nos trae oportunidades, por ejemplo, en el manejo de data, el manejo, por ejemplo, del almacenamiento, el tema del hidrógeno, que está comenzando a tener una participación y a sonar muy fuerte a nivel mundial. Digamos que siguen siendo tecnologías, siguen siendo cosas que son realmente nuevas y que son oportunidades para desarrollarse dentro del sector de las energías renovables. El tema de la integración de las energías renovables hacia la red eléctrica, el tema de los mantenimientos comienza a ser también bastante importantes en aquellos países que ya tienen como tal una capacidad instalada de energía renovable bien interesante. Entonces, esta nueva línea, este nuevo sector, pues comienza a ser bien interesante y es algo que trae oportunidades y que será de mucho desarrollo como tal en el presente año. Bueno, entonces digamos que esa es realmente la gran conclusión o los puntos que se quería tratar. Estaré muy atento en responder por acá, por el chat, sus inquietudes, sus preguntas. Entonces, voy a, voy a comenzar a leer algunas de estas inquietudes. José Antonio nos pregunta si existe algún estudio o proyecto para el transporte de energía solar fotovoltaica con una tecnología avanzada, ejemplo por decir tipo inalámbrica. No, todavía digamos que no. De esa manera no existe un estudio de forma inalámbrica. En este momentico, en lo que se está trabajando es básicamente en muchos temas de almacenamiento de energía. Se está trabajando en muchos temas de seguridad cuando se interconectan toda esta cantidad de proyectos hacia la red eléctrica, frente a su calidad, frente al monitoreo, frente a los mantenimientos ya ni siquiera preventivos, sino predictivos. Entonces, digamos que la tecnología y a nivel mundial se está trabajando más es en este tipo de cosas, integración de smart grids, de tecnología, de almacenamiento como tal, hacia allá es hacia donde se está enfocando realmente todos los esfuerzos. Incluso en el almacenamiento, digamos que es uno de los puntos claves en los próximos años. Se está trabajando mucho en almacenamiento a gran escala, en almacenamiento para vincularlo a grandes consumidores de energía. Hacia allá realmente están realmente todos los esfuerzos. También Luz Amparo Riveros, muchas gracias por la pregunta, dice, ¿cómo se pueden vincular las empresas con estas oportunidades? Digamos que la vinculación con estas oportunidades hay de muchas formas. Si es una empresa que trabaja en el sector de energético constructivo, pues básicamente hay una gran oportunidad porque los usuarios finales o clientes finales eh, van a tener una sola necesidad en este momento y es bajar realmente sus costos operativos. Entonces, vender como tal un proyecto, estructurar un proyecto energético de energías renovables, por ejemplo, para autoconsumo, pues es una oportunidad muy grande para que las diversas empresas, personas, pues digamos que se vinculen y aprovechen la oportunidad, una oportunidad que básicamente pues, está saliendo de una crisis, lamentablemente, pero se vuelve una oportunidad para las energías renovables. Las empresas que estén trabajando en el sector, pues justamente tal como lo presentaba hace un momento, se vienen nuevas líneas de trabajo, nuevas tecnologías que van a ser fundamentales aprovechar el tema del almacenamiento, el tema del manejo de la data, del análisis como tal de los datos o comportamiento, el performance como tal de un proyecto de energía eólica, un proyecto de energía solar, pues digamos que se ve también como una gran oportunidad dentro
este mercado. O simplemente una de las formas también es en el tema financiero. Hay muchas empresas que están llegando a la región, muchos fondos de inversión nacionales y extranjeros están diversificando como tal sus ingresos y básicamente quieren invertir en este tipo de proyectos a través de modelos de venta de energía. Entonces, también eso es una oportunidad porque si bien van a haber muchos sectores que no quieran invertir, pues está el mecanismo en donde un fondo de inversión pues está dispuesto como tal a diversificar y a poner unos recursos económicos en este tipo de proyectos. Y eso es otra forma de vincularse como tal a este sector. Nos pregunta Cristian Cortés, dice que Chile es un país que está avanzando en temas de energías sustentables. La respuesta es sí, por supuesto. Chile es uno de los países en la región, en Latinoamérica, que le ha apostado realmente al desarrollo de proyectos de energía renovable, su participación en proyectos de energía eólica, su participación en proyectos de energía solar. Digamos que si lo comparamos con otros países de la región, Chile es un país que tiene unos pasos hacia adelante junto con Brasil, por ejemplo. De hecho, le ha apostado también a explorar otras fuentes como la energía solar de concentración, en la cual España ha sido el motor principal a nivel mundial. Pues Chile, por ejemplo, ya tiene su planta de sistema solar de concentración. Entonces, ha sido muy pionero como tal en la región y un ejemplo para la región. Nos pregunta Jesús Vicente que cuál es el futuro de la producción de hidrógeno en Colombia. Yo pienso que el hidrógeno es una de las fuentes que en todos los países, si bien apenas podemos decir que está empezando, va a tomar mucha fuerza, no solamente para la producción de energía eléctrica, sino también para un sector que es fundamental y es el de movilidad. Entonces, el hidrógeno comenzará a tener una participación y a jugar un papel muy importante dentro del marco de la sostenibilidad dentro de los diferentes países. Así que es algo que también es una oportunidad, es algo que se viene y podría yo decir que cuando nosotros hablamos en este momento de las energías renovables, eh, es un tren que es difícil parar. Es un tren que ha mostrado resiliencia frente a los diferentes retos que se han tenido en los últimos años, pandemia, crisis energética, temas económicos mundiales. Entonces, es un sector que es muy prometedor. Alejandro pregunta también respecto a los porcentajes mundiales hacia la energía solar. ¿El crecimiento es hacia grandes parques solares o sistemas particulares domésticos? Yo diría, Alejandro, que está enfocado en todo, realmente. Un caso muy particular, el caso colombiano, por ejemplo, comenzó con proyectos más enfocados hacia empresas, industrias y algunos parques, o sea, proyectos a gran escala, granjas solares. Pero en el último año los proyectos a nivel residencial también han comenzado a ser muy interesantes. Así que este tipo de tecnologías, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica, hoy por hoy ya comienza a ser muy interesante a cualquier nivel. No solamente pensándose en proyectos grandes o para proyectos de autoconsumo para grandes consumidores, sino para cualquier tipo de proyecto, pasando por los proyectos residenciales. O sea que también es un campo, si lo vemos desde ese punto de vista, que es bastante amplio y que presenta una oportunidad muy interesante. Julio nos pregunta qué tan grande debe ser el proyecto de producción de energía para que se vuelva un negocio rentable y no solo una ayuda para el planeta.
Sin duda, Julio, los proyectos de energía renovable hoy por hoy no son solamente proyectos que tengan un punto de vista exclusivamente dentro de la sostenibilidad. No, digamos que un proyecto o la estructuración de un proyecto de energía renovable debe llevar ambas cosas muy unidas, o las debe llevar de la mano. Debe ser, evidentemente, va a ser un proyecto que le va a aportar un beneficio como tal al planeta, pero además, desde el punto de vista financiero, pues va a tener todo el sentido. De hecho, en la presentación pudimos detallar que ya producir energía con sistemas solares, con sistemas eólicos, pues ese megavatio hora generado, pues ya es mucho más económico que el generado por otra fuente de energía o fuentes provenientes de combustibles fósiles. Entonces, es un tema ambiental, pero es un tema que hoy por hoy tiene toda una factibilidad financiera y por eso su desarrollo como tal en todos los sectores de la economía en muchos de los países. Entonces, digamos que financieramente ha sido atractivo y eso ha sido uno de los éxitos total en el desarrollo como tal de este mercado. También otra pregunta, nos dicen, Colombia siendo de fuente hidráulica en temas de energía, ¿cómo se visualiza el negocio de crecimiento respecto a otras fuentes de energía, eficiencia, costos, niveles de participación? Colombia está con unos, digamos que tiene unas intenciones muy fuertes. Uno es de tener sistemas eléctricos descentralizados, es decir, sistemas más cerca como tal a los consumidores. Dos, la generación de energía a través de renovables en cuanto a costos, pues el costo de la energía ya digamos que hay una paridad o lo podemos colocar sobre la mesa y compararlos. Tres, en temas de eficiencia, pues son proyectos o son tecnologías ya muy, muy comprobadas. Cuatro, en el caso de Colombia hay un objetivo y es diversificar la generación de energía, es decir, tener en su canasta energética, tener diferentes fuentes. Sin duda alguna, la principal sigue siendo las hidroeléctricas, pero justamente eso es lo que no permite que Colombia tenga un excelente puntaje en temas de seguridad energética, porque se depende de una sola fuente principalmente. Entonces, de ahí que los objetivos están tan bien trazados es en que se cambie como tal o se diversifique como tal la matriz energética en el caso de Colombia. Y así mismo pasa en muchos otros países. O sea, eso se vuelve a la larga un objetivo y una oportunidad. Nos preguntan también, Leonardo, que es sobre los mantenimientos. Dice, los mantenimientos de la energía fotovoltaica son caros, ¿qué tanta rentabilidad tienen? Los mantenimientos es una de las líneas hacia donde seguramente muchas empresas migrarán. De hecho, en el mercado hay empresas que ya esto se vuelve de especialidad, así como está el especialista en fabricar, el especialista en importar, el especialista en estructurar proyectos a gran escala, el especialista en construir, también hay especialistas como tal en temas de mantenimiento. No son costosos, digamos que esa es una de las ventajas principales de los proyectos de energía solar fotovoltaica, que los costos del mantenimiento son bajos, pero en el tiempo, pues digamos que es una gran oportunidad, así que es una línea que es bastante rentable. Bueno, creo que no hay más preguntas por acá en el chat. Nuevamente, pues despedirme, darles las gracias por este espacio, nuevamente desearles un feliz año y concluir que tenemos un sector bastante prometedor, un sector en donde tenemos oportunidades, en donde en 2023 estamos con grandes expectativas y seguramente
este será un sector, un mercado que seguirá creciendo. Muchísimas gracias para todos, un excelente día, una excelente tarde. Hasta luego.